Hola. Me llamo Leonardo, pero la mayoría me dice Leo. Tengo 22 años y vivo con mi mamá en una casa modesta en Zapopan, en la zona norte de Guadalajara. No nos falta nada, pero tampoco nos sobra. Desde hace un par de años tengo un pequeño negocio de jardinería. Nada lujoso, pero suficiente para pagar cuentas, gasolina y ayudar en casa. Uso un Chevy que a veces arranca con fe y otras con oración, y mis herramientas son prestadas, parchadas, pero funcionales. La historia que quiero contarles empezó con una llamada. Era un jueves después del mediodía y yo estaba regresando de un encargo. El sol pegaba fuerte, y mi uniforme, desteñido por tantas lavadas, ya se sentía como una segunda piel. El celular sonó con un número desconocido, pero con lada local. Respondí. Hola, Leonardo. Me recomendaron contigo para el jardín. La voz al otro lado era tranquila, firme, como quien no tiene prisa pero sí claridad. Dijo que se llamaba Claudia, que vivía en un fraccionamiento residencial por Puerta de Hierro y que buscaba a alguien para mantenimiento básico. Nada urgente, nada complicado. Le pregunté si quería que fuera ese mismo día. Me dijo que podía ser mañana, que le gustaba la gente puntual. Al día siguiente llegué con el Chevy resoplando y una mochila con tijeras, guantes y una botella de agua. El fraccionamiento era de esos donde las bardas parecen de revista y las calles están tan limpias que uno se siente sucio solo por entrar. La casa, de piedra clara y diseño moderno, tenía un jardín casi impecable. Casi. Claudia abrió la puerta apenas toqué el timbre. Era más alta de lo que imaginé, delgada, vestida con una blusa blanca y pantalones de lino. Nada ostentoso, pero todo en ella olía a orden. Quiero que alguien cuide el jardín como si fuera suyo, me dijo sin rodeos, sin sonrisa, pero sin frialdad. Asentí. Revisé el pasto, los arbustos, la tierra. Todo estaba en orden, pero siempre hay detalles. Empecé por los bordes, recortando con calma, como me gusta. Mientras trabajaba, sentí su mirada desde la terraza. Estaba ahí, sentada con una taza de café en la mano, observando sin interrumpir. La tensión no era incómoda, pero sí presente. Como cuando sabes que alguien no solo ve lo que haces, sino cómo lo haces. Cuando terminé y recogí las herramientas, ella bajó. Me gusta cómo trabajas. Regresa mañana, si puedes. Y claro que podía. Aunque no me lo hubiera pedido. Al día siguiente llegué más temprano. No era que me hubiera citado a una hora exacta, pero algo en su tono del día anterior me hizo querer estar ahí antes de que el sol empezara a caer. Me estacioné frente a su casa y bajé con mis cosas, tratando de hacer menos ruido que la vez pasada. El silencio del fraccionamiento era casi solemne, como si todo estuviera en pausa. Toqué el timbre. Nadie contestó. Dudé un momento, pero al girar el picaporte, noté que el portón del jardín lateral estaba sin seguro. Entré. No era invasión, o eso me repetí mientras caminaba por la banqueta de piedra hasta el área verde. El jardín estaba igual de perfecto que el día anterior. Césped parejo, bugambilias sin una hoja fuera de lugar. Pero había algo, una vibra distinta. Como si el lugar me estuviera esperando. No había instrucciones nuevas. Solo un pequeño letrero en una maceta con letra elegante, haz lo que creas que hace falta. Así que eso hice. Empecé por revisar los sistemas de riego, luego moví un par de macetas para airear el suelo, retiré algunas hojas secas que el viento había arrastrado. No era mucho, pero me tomé mi tiempo. Como si en cada rincón pudiera encontrar algo que solo yo supiera leer. Fue entonces que apareció Claudia, con una taza humeante en la mano, caminando descalza por la terraza. Esta vez llevaba un vestido largo, de esos frescos, sin pretensiones, pero con caída elegante. Me saludó con una inclinación leve de cabeza, como si ya fuéramos conocidos. ¿Siempre usas las mismas tijeras? Preguntó de pronto, desde la sombra. Son las únicas que tengo, respondí, limpiándolas con un trapo. Asintió, sin más. Luego preguntó por las plantas. ¿Cuáles eran mejores para sombra, cuáles para sol, cuál flor duraba más sin agua? Respondí lo que sabía. No me gusta inventar. Cuando no sé, lo digo. Esa dinámica se repitió en los días siguientes. Yo llegaba, ella aparecía con una bebida distinta cada día, café negro, agua con limón, té de jazmín. Nunca decía mucho.
A veces solo se sentaba a mirar, otras veces caminaba entre las plantas mientras yo trabajaba. Un día mencionó algo sobre su divorcio. Así, como quien habla del clima. La casa se siente más grande ahora, dijo, sin mirar a nadie. Yo no dije nada. No hacía falta. Lo que más se agradece en ciertos momentos es el silencio. Empecé a quedarme más tiempo. Aunque terminara el trabajo, encontraba algo por hacer, levantar una hoja imaginaria, ajustar una manguera que ya estaba bien, regar de más una planta que no lo necesitaba. No era flojera. Era otra cosa. Como si al alargar esas tareas pudiera robarle más minutos a esa calma que ella proyectaba. Claudia lo notaba. Lo supe porque sus pausas en la terraza duraban más. Su taza se quedaba vacía antes de levantarse. Su mirada ya no era la de una clienta, era otra cosa, más cercana, más detenida. Una tarde, mientras recortaba con cuidado el seto de jazmín, ella se acercó hasta quedar a mi lado. Se agachó para observar el corte. ¿Siempre trabajas así de lento?, preguntó, con un dejo de sonrisa. Solo cuando quiero que me vean, respondí sin pensar demasiado. Ella giró el rostro hacia mí. No dijo nada. Pero la forma en que me miró fue distinta. No fue con interés profesional. Fue como si algo hubiera cruzado de su lado al mío sin pedir permiso. Esa noche, al guardar mis herramientas, noté que había dejado mi libreta en la terraza. Cuando regresé por ella, ya no estaba. Claudia tampoco. Pero al día siguiente, estaba ahí, sobre la mesa de piedra, con una flor seca entre las páginas. Nadie me dijo nada. Pero entendí el mensaje. Desde ese día, empecé a dejar cosas en su jardín sin darme cuenta, o quizás sí. Un guante olvidado en la jardinera, una gorra colgada del gancho de la reja, incluso mi libreta, que apareció después en el mismo lugar donde antes había desaparecido, pero esta vez con una flor seca entre las páginas. Como si el jardín, o Claudia, me estuvieran respondiendo. Ella no dijo nada. Tampoco me preguntó por los objetos. Solo los dejaba ahí, como si entendiera que eran más que descuidos. Eran pequeñas señales de presencia. Yo, por mi parte, empecé a trabajar más despacio. Ya no era solo el pasto o las plantas. Me detenía en detalles mínimos, sacar maleza entre las piedras, limpiar con un trapo húmedo las hojas grandes del ficus. Cosas que no se notan al primer vistazo, pero que yo hacía con una calma que no tenía en otros trabajos. Cuando el sol apretaba, me refugiaba bajo el toldo de la terraza. A veces fingía que necesitaba sombra, pero en realidad buscaba esos momentos en los que ella salía con un vaso en la mano, se sentaba a mi lado y me ofrecía algo sin palabras. ¿Agua de pepino?, preguntó una tarde, y no me dio tiempo de decir que sí o que no. Me pasó el vaso y se sentó junto a mí. Tan cerca que nuestras rodillas se rozaron apenas. Empezamos a compartir silencios cómodos. De esos donde nadie siente la necesidad de llenar el aire con palabras. Solo se escucha el viento, las ramas, el riego por goteo. Una tarde, mientras descansábamos en la terraza, ella estiró la mano y me tocó el antebrazo. Fue un gesto breve, casi casual. Tienes manos de alguien que se gana cada peso, dijo, como si hablara sola. Yo tragué saliva. Sentí el calor de su piel, pero no me moví. No por atrevimiento, sino porque no quise romper ese momento que parecía no ser de este mundo. Claudia no dijo nada más. Solo dejó la mano sobre mi brazo un instante más, luego se levantó y volvió a entrar a la casa. Aquel día sentí que algo se había movido. No afuera, sino dentro de mí. Luego llegó la lluvia. Fue una tarde impredecible, típica de Guadalajara en junio. Nubes negras, viento súbito, y luego esa cortina de agua que lo envuelve todo como si el cielo se estuviera vaciando. Yo estaba podando las hortensias cuando empezó. Corrí al toldo, empapado, con las tijeras en la mano. Antes de que pudiera decidir si me quedaba o me iba, la puerta de vidrio se abrió. Entra, si quieres, dijo Claudia, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Entré. Dejé las herramientas en la entrada y me quité la gorra, que chorreaba agua. Ella me alcanzó una toalla sin decir palabra. Nos quedamos en la cocina. Ella preparó una infusión y sirvió 2 tazas. No preguntó si me gustaba. Solo me pasó una y se sentó frente a mí. Hablamos poco. De cosas sin importancia, la humedad, las plantas, el clima loco. Pero había algo distinto en su voz.
Menos arquitecta, más mujer. Menos dueña de casa, más compañía. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, me preguntó si quería quedarme a cenar. La mesa era sencilla, pan, queso, unas uvas. Pero la atmósfera era otra. Las luces bajas, la música suave en el fondo, el sonido de la lluvia en los ventanales. Todo tenía una cadencia íntima. Como si esa noche hubiera sido planeada sin que nadie lo supiera. Nos reímos un par de veces, sin estridencias. Claudia soltó una anécdota sobre un cliente que pidió un techo de cristal sin considerar el calor tapatío. Yo le conté de un gato que me seguía a los trabajos como si fuera mi aprendiz. Cuando me levanté para irme, ya no llovía. Pero el aire estaba espeso, cargado. Nos quedamos unos segundos frente a la puerta. Ella abrió lentamente. No me detuvo, pero tampoco me apuró. Nuestros ojos se encontraron por un momento que duró más de lo socialmente aceptable. Hasta mañana, dijo. Pero su tono sugería algo más que un simple regreso al jardín. La siguiente semana no fue como las anteriores. El lunes llegué como siempre, con el Chevy ruidoso y mis herramientas en la cajuela. Toqué el timbre y esperé. Nada. Pensé que tal vez estaba ocupada, así que entré por el jardín lateral. El pasto seguía bien, las plantas verdes, el aire tibio como siempre. Pero faltaba algo. Ella. No estaba en la terraza, ni en la cocina, ni se asomó desde las ventanas como solía hacer. Revisé el jardín con detalle, fingiendo que necesitaba trabajar, pero la verdad es que estaba buscando señales de ella. No encontré ninguna. Al día siguiente volví. Esta vez ya sin tocar el timbre, como quien entra a un lugar familiar que, sin embargo, empieza a sentirse ajeno. Otra vez, silencio. Avancé hasta el jardín, saqué las tijeras y me puse a podar un seto que ya había recortado la semana pasada. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba quedarme ahí, aunque fuera unos minutos más. Esa rutina se repitió varios días. Trabajo inventado, silencio espeso y una espera que no quería nombrar. Hasta que una tarde vi algo distinto. Mientras quitaba hojas caídas cerca de la entrada, escuché el motor de una camioneta. Era una de esas de lujo, grandes, brillantes, con riñes que no conocen baches. Se detuvo frente a la casa y, sin tocar el timbre, un hombre bajó con paso seguro. Traje oscuro, camisa sin arrugas, y un gesto de quien cree que todo le pertenece. Entró sin esperar permiso. Yo me quedé quieto, con la podadora en la mano y el estómago enredado. Me obligué a seguir trabajando, como si nada, pero cada corte a la rama era más torpe que el anterior. Pasaron unos 20 minutos hasta que vi a Claudia aparecer. Caminó desde el interior hacia la terraza, pero no con la serenidad de siempre. Esta vez se movía como quien carga una mochila llena de recuerdos. Me miró, y por un instante su expresión fue un libro abierto, algo entre culpa, cansancio y una pregunta sin hacer. No dije nada. Ella tampoco. Seguí cortando en silencio. Pero no era lo mismo. Cada hoja que caía parecía decirme que algo se había quebrado. Cuando terminé, guardé las herramientas con más ruido del necesario. Esperaba una palabra, una explicación, cualquier cosa que pusiera orden al desorden que ahora habitaba en mí. Claudia apareció junto al ventanal, con una taza entre las manos. No dijo nada por un momento. Luego, con la voz más baja que nunca, murmuró. A veces me cuesta dividir el pasado del presente. Yo asentí, sin mirarla directamente. Yo no soy solo tu jardinero, le dije, con más fuerza de la que pensé tener. Ella cerró los ojos un instante. Su rostro se contrajo apenas, como si hubiera algo que no quería soltar. Luego sonrió, pero no fue la sonrisa de las tardes anteriores. Fue una triste, de esas que uno pone para no llorar. No hubo abrazo. Ni una disculpa extensa. Solo la certeza de que algo se había desajustado entre los dos. Algo que no sabíamos cómo arreglar. Me fui sin decir adiós. Sin tocar su brazo, sin esperar que me pidiera que me quedara. Me subí al Chevy, encendí el motor con rabia, y salí del fraccionamiento sin mirar atrás. Pero cuando llegué a casa, no pude sacarme su imagen de la cabeza. No era la Claudia elegante de siempre. Era otra, más real. Más humana. Y eso la hacía aún más difícil de olvidar. Pasaron varios días sin que supiera nada de ella. No mensajes,
no llamadas, ni una nota en una maceta como antes. Yo seguí trabajando, en otros jardines, en otras casas, con otras personas. Pero en ninguna parte encontraba la misma paz que sentía en el suyo. Hasta que una noche, casi a las 9, mi celular vibró. Era ella. ¿Puedes venir a ver algo del sistema de riego? Perdón la hora, dijo, como si no supiera que su voz aún me movía por dentro. No pregunté detalles. Solo dije que sí y colgué. Tomé las llaves del Chevy, que rugió como si también supiera que ese viaje no era solo por trabajo. Cuando llegué, acababa de llover. El pavimento estaba brillante, reflejando las luces tenues de los faroles del jardín. El olor a tierra mojada lo llenaba todo. La puerta del costado estaba entreabierta, como si me esperara. Caminé con pasos lentos, sin saber qué encontraría. Ella estaba ahí. Descalza, con una bata ligera que apenas tocaba sus rodillas. El cabello suelto, húmedo, cayéndole sobre los hombros. En una mano, una copa de vino tinto, en la otra, nada. Solo una mirada que sostenía la mía sin desviar. Gracias por venir, dijo, sin moverse. ¿Qué pasó con el sistema? Pregunté, por reflejo. Ella bajó la vista apenas, con una sonrisa leve. Nada grave, solo sentí que debía verte esta noche. No necesitábamos más explicaciones. La lluvia había hecho su parte, lavar lo viejo, dejar la noche lista para lo nuevo. Nos sentamos en la terraza. No había viento, pero el aire estaba cargado. Como si el mismo jardín hubiera contenido el aliento. Hablamos, pero no de plantas ni de riegos. Hablamos de soledad, de miedo, de lo que no se dice cuando se es fuerte por costumbre. A veces siento que me escondo detrás de mi trabajo, dijo ella, mirando su copa. Yo también, respondí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, como si algo se estuviera gestando ahí, en medio de la humedad y las luces tenues. Entonces se acercó. No de golpe, no con prisa. Solo puso su mano sobre la mía. Y esa fue toda la señal que necesitábamos. Nos miramos. No como antes. Esta vez sin barreras, sin roles. No era la clienta ni el jardinero. Éramos dos personas rotas en lugares distintos, encontrándose en un punto exacto de coincidencia. El beso llegó sin anuncio. Lento, cuidadoso, como si ambos quisiéramos confirmar que era real. Su boca tenía sabor a vino y algo más, a espera, a deseo contenido, a necesidad de ser vista y tocada sin juicio. Subimos las escaleras sin decir palabra. Cada peldaño parecía llevarnos más allá del pasado, más cerca de lo que no habíamos permitido que pasara. La habitación estaba en penumbra. No encendimos la luz. No hizo falta. Nos tocamos como quien reconoce un terreno que ya había imaginado antes. No hubo prisa. Solo pausas largas, suspiros, caricias que hablaban más que cualquier frase. Su piel era tibia, y su cuerpo se acomodó al mío como si el tiempo lo hubiera planeado así. La noche avanzó sin reloj, sin miedo, sin otra meta que estar ahí, el uno con el otro, respirando al mismo ritmo. Dormimos juntos. No fue un descanso físico, fue una tregua emocional. Cuando desperté, el cielo apenas clareaba. Ella seguía dormida, con una mano sobre mi pecho, como si quisiera asegurarse de que no me fuera. No lo hice. No todavía. Después de aquella noche, nada volvió a ser como antes. Tampoco intentamos que lo fuera. Claudia ya no esperaba a que yo tocara el timbre ni me dejaba entrar por la reja lateral. Ahora era ella quien abría la puerta antes de que bajara del Chevy, con una taza de café en una mano y una sonrisa pequeña, casi tímida, como si cada mañana necesitáramos recordarnos que esto era real. El jardín dejó de ser una excusa. Seguía yendo, sí, pero las herramientas permanecían más tiempo en el suelo que en mis manos. Claudia ya no me observaba desde la terraza, ahora me esperaba ahí mismo, junto a la mesa de piedra, con el café recién hecho y la mirada cálida. Algunas veces hablábamos, otras solo compartíamos el silencio y el vaivén de los árboles. Comenzamos a tener rituales que nadie planeó, desayunos en la cocina, siestas de domingo en el sofá, películas que nunca veíamos completas porque terminábamos enredados entre las sábanas del cuarto de arriba. No hablábamos de lo que éramos. No hacían falta etiquetas. Éramos lo que se construye sin prisa, con pausas, con miradas que duran más de lo correcto. Una complicidad sin nombre, pero con mucha presencia.
Ella me hablaba más de su pasado. No como confesión, sino como quien limpia un cuarto guardado por mucho tiempo. Me hablaba de su exesposo, de la casa que diseñaron juntos, de los proyectos que quedaron a medias. Yo la escuchaba sin interrumpir, con ese respeto que uno solo tiene cuando entiende lo que es reconstruirse desde los escombros. Empecé a crecer en mi negocio. Sin pedirlo, llegaron nuevos clientes de la zona. Gente que había escuchado muy buenas recomendaciones y quería que su jardín tuviera ese toque especial. Sabía de dónde venía esa publicidad silenciosa. Claudia nunca lo mencionó, pero sus palabras viajaban mejor que cualquier volante. Una tarde, mientras revisaba la manguera del sistema de riego, ella se acercó con una carpeta en la mano. Estaba pensando que podríamos rediseñar tu imagen, dijo, sin mirarme. Un logo, tarjetas, quizá un sitio sencillo. Me tomó por sorpresa. Me vi reflejado en la ventana del ventanal, uniforme gastado, manos llenas de tierra, gorra deslavada. Por un segundo dudé si estaba listo para eso. No sé si tengo la cara para una página web, respondí, medio en broma. Ella me miró, seria pero suave. Tienes más que eso. Solo hay que mostrarlo bien. Acepté. Con desconfianza, pero también con gratitud. Y con esa mezcla incómoda de orgullo y dependencia que uno siente cuando alguien que admira le tiende la mano. Esa noche me regaló una podadora nueva. La caja tenía aún la etiqueta, brillante, sin abrir. Para que no digan que no tienes con qué cortar bien, dijo, dejando la caja sobre la mesa. La agradecí, claro. Era una herramienta cara, de esas que yo no me habría comprado ni en promoción. Pero al recibirla, algo se removió dentro de mí. Como si, sin querer, me pusiera frente a un espejo que no había pedido. No era solo la podadora. Era el gesto. El poder de dar, de resolver, de ayudar. Y yo, en medio de todo, aún con mi Chevy viejito, mis guantes remendados, y ese temor a que lo que ella veía en mí fuera más bonito que lo que yo era de verdad. Los vecinos comenzaron a mirar. No con hostilidad, pero sí con esa curiosidad que es peor, la de quien murmura cuando uno ya pasó de ser invisible a ser algo digno de comentario. A veces salíamos a caminar juntos por el fraccionamiento, sin esconderlo, aunque sin anunciarlo tampoco. Ella saludaba con esa elegancia que desarma, y yo caminaba a su lado intentando que mis pasos no sonaran fuera de lugar. Empezamos a ir también a otros espacios. Ella me llevó a una exposición de arquitectura en el centro. Yo la invité a cotizar jardines conmigo en casas donde nadie imaginaba verla bajarse de un Chevy viejo. Éramos dos mundos que se asomaban al del otro sin promesas, pero con una presencia firme. Y sin embargo, algo en mí empezaba a tensarse. Tal vez el éxito repentino, tal vez el ruido de lo que no decía, o tal vez esa sensación silenciosa de que a veces me sentía más chico a su lado. No por lo que ella hacía, sino por lo que despertaba en mí. Con el tiempo, mi negocio dejó de ser un intento y se volvió algo serio. Las llamadas no paraban. Gente de fraccionamientos con nombres en inglés me pedía cotizaciones. Me buscaban por WhatsApp, por correo, incluso me dejaban tarjetas en el parabrisas del Chevy. Claudia tenía razón, con una buena imagen, todo se multiplica. Pero lo que también se multiplicó fue mi agenda. Había días en los que no podía ir a su casa. Empezaron siendo excusas justificadas, una cotización en Santa Margarita, una emergencia con el sistema de riego en una residencia del sur, pero luego se volvieron costumbre. Mensajes breves, avisos tardíos, hoy no puedo, ¿te parece si voy el viernes? Voy de paso, solo un rato. Claudia notó la diferencia. No dijo nada al principio, pero lo vi en sus ojos. Ella, que solía esperarme con café recién hecho, comenzó a recibirme con el celular en la mano. A veces vestía como si ya se fuera a otro lugar. Una tarde llegué corriendo. Había estado en 3 casas antes que la suya y aún llevaba el uniforme húmedo por el sudor. Claudia me abrió, pero no sonrió. ¿Te vas a quedar un rato, o es solo de paso? Preguntó, sin sarcasmo, pero sin dulzura. Vine a ver lo del jazmín, que me dijiste que tenía plaga. Ella me miró. No dijo nada por unos segundos. Luego suspiró. ¿Vas a seguir viniendo por mí, o solo por el jardín? La pregunta me cayó como piedra. No supe qué responder de inmediato. Miré el seto, el pasto, la sombra de la terraza donde solíamos sentarnos juntos. Todo estaba igual, y sin embargo, distinto. No quiero depender,
dije al fin. No quiero sentir que estoy aquí solo porque tú me abriste un espacio. ¿Y crees que yo te he hecho sentir inferior? Preguntó, cruzando los brazos. Negué con la cabeza. Pero a veces siento que todo esto no es mío. Que tú eres la que sostiene el hilo, y yo solo sigo caminando detrás. Ella se acercó despacio. Sus palabras salieron con una mezcla de firmeza y dolor. Me hiciste sentir visible, Leo. Como no me sentía desde hace años. Pero ahora parezco invisible de nuevo. Ese golpe fue más fuerte que cualquier otro. Porque era verdad. No porque yo quisiera lastimarla, sino porque la estaba dejando de ver sin darme cuenta. Quise decirle que no era así. Que no se trataba de ella, que era el peso del trabajo, la presión, el miedo a crecer tan rápido. Pero no dije nada. Solo bajé la mirada. Ella dio un paso atrás. Y ese fue el verdadero adiós. No hubo portazo. No hubo reproches. Solo el eco de nuestras propias inseguridades chocando entre sí. Salí de su casa sin despedirme. No como castigo, sino porque no supe cómo hacerlo. El Chevy arrancó sin esfuerzo, como si quisiera sacarme rápido de ahí. Los días siguientes fueron pesados. Trabajé más que nunca. Cerré contratos, firmé presupuestos, incluso contraté a un ayudante. Pero todo tenía sabor a poco. La satisfacción no se sentía completa. Cada jardín que arreglaba me recordaba el suyo. Cada sombra proyectada por un árbol me hacía pensar en la terraza. Y cada vaso de agua en otra casa sabía distinto. Una mañana, sin planearlo, volví a su calle. Conduje lento, sin música, solo con la intención de ver si todo seguía igual. Me detuve frente a su casa. No iba a tocar. Solo mirar. Pero algo llamó mi atención. Sobre la banqueta lateral, justo donde solía dejar mis cosas, había una caja de plástico transparente. Me bajé. Dentro estaban mis guantes, mi libreta, una gorra vieja, todo limpio, ordenado, como si alguien los hubiera acomodado con cuidado. No había nota. No hacía falta. Todo en esa caja me decía, aquí siguen tus cosas, si decides volver. Pero no te vamos a esperar eternamente. Me quedé unos segundos ahí, con la gorra en la mano, sin saber si era un cierre o una puerta entreabierta. El jardín estaba igual que siempre. Verde, pulcro, pero ahora más solo que nunca. Y yo, más confundido que nunca. Volví al jardín una mañana de cielo limpio y luz suave, como si incluso el clima supiera que algo debía recomenzar. No llevaba herramientas, ni uniforme, ni siquiera pretextos. Solo iba yo, con los guantes colgados de una mano y la gorra arrugada en la otra. Caminé por la calle en silencio, sintiendo como cada paso me acercaba no solo a su casa, sino a todo lo que habíamos evitado decir. El portón lateral seguía sin seguro. Entré sin tocar, como antes. Y ahí estaba ella. Claudia regaba las plantas con una manguera en espiral, en sandalias, el cabello suelto, sin maquillaje, como quien ya no necesita esconder nada. Me vio, pero no se sorprendió. Como si ya supiera que iba a volver. Como si también me hubiera esperado, sin decirlo en voz alta. No vengo a cortar pasto, le dije, sin rodeos. Vengo a no dejar que esto se marchite. Ella cerró la llave sin apuro. Me miró por unos segundos eternos, luego sonrió leve. Esa sonrisa que siempre le salía más con los ojos que con los labios. Nos sentamos entre las macetas, sobre los escalones de piedra. El aire olía a tierra mojada y al té de jazmín que ella siempre preparaba en las tardes. Hablamos largo. No para reclamar, sino para poner en claro lo que nunca habíamos dicho. No quiero estar aquí solo cuando todo va bien, le dije. Quiero estar incluso cuando me cueste. Y yo no quiero hacerte sentir que dependes de mí, respondió ella. Pero sí quiero ser parte de lo que construyes. La conversación no tuvo giros ni lágrimas. Fue simple, como todo lo valioso. Claudia me propuso algo que cambió el ritmo, pero no el fondo, vernos menos veces por semana, pero con más intención. No porque necesitáramos alejarnos, sino para dejar espacio al deseo de vernos. Acepté. Las visitas se volvieron rituales, cenas los miércoles, mañanas compartidas los sábados, alguna tarde sin plan en su terraza. Pero también hubo cambios. Claudia vino a mi departamento. Lo vio todo, las paredes sin decorar, la cocina pequeña, el baño con fugas que todavía no arreglo.
No dijo una palabra de más. Solo se sentó en la única silla decente que tengo y me preguntó si quería café o una cerveza. Aquí también se respira bien, dijo, mientras yo le servía en un vaso de vidrio reciclado. Empezamos a mezclarnos de verdad. Yo la acompañé a exposiciones donde no entendía mucho, pero donde disfrutaba verla moverse como pez en el agua. Ella venía conmigo a reuniones con clientes que apenas sabían distinguir un rosal de una bugambilla, pero que escuchaban con respeto porque ella estaba a mi lado. Ya no era que ella me ayudaba. Era otra cosa. Era compartir. Un día fuimos juntos a cotizar un jardín en una casa vieja en Providencia. El lugar estaba abandonado, las plantas secas, el terreno descuidado. Yo hablaba con el dueño mientras Claudia recorría el perímetro, observando en silencio. Al final, mientras regresábamos al Chevy, que ya hacía menos ruido, por cierto, me dijo: este jardín va a florecer bonito. Pero nunca tanto como lo que tú cuidaste aquí, y me tocó el pecho con un dedo. Nos quedamos quietos. Nos miramos con esa complicidad que no necesita palabras, y me besó. No con prisa, no como despedida. Me besó como quien siembra algo para que dure, aunque tarde en crecer. Y entonces lo supe. No éramos jardín ni jardinero. Éramos tierra fértil y semilla. Agua y paciencia. Sombra y sol. Éramos eso que solo florece cuando se riega sin miedo.